Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Muy bendecido día, mis hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, y a todos y cada uno de los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México en Congregación Bethesda para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. ¡Aleluya! Bien, mis amados, quiero darte tu bienvenida a tu programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Y seguimos charlando, platicando bajo el tema Yeshua en el templo. ¿Recuerdas? Yeshua en el templo a sus 12 años de edad. Pero antes de entrar en materia, quiero aprovechar el tiempo para darle la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, Ajim Beahayot, hermanos y hermanas, de recién ingreso en la Keilah de Yehoshua, a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Somos una Keilah en línea y nos encuentras por YouTube, por Telegram, por Facebook, por WhatsApp y también en YouTube. Bendito sea el Eterno que nos permite los medios, lo que son las ondas radiales de Radio Shalom y las diferentes plataformas en las redes sociales. Bienvenidos todos y cada uno, mis hermanos, que su estancia sea de gran bendición y haya crecimiento espiritual aquí en la Keilah de Yehoshua. Y no te olvides de visitar nuestra página oficial www.elyosoy.com.mx y ahí vas a encontrar toda una gama de enseñanza, de material, de Biblias, libros, PDF y todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y bien, damos toda rabal eterno por su bendito Torah y porque nos concede la vida para seguir charlando de la Sagrada Escritura. Bien, quiero invitarte, amado Ajim Beahayot, a lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, también conocido en las religiones en el mundo como el Nuevo Testamento. Pero aquí en la Keilah de Yehoshua le llamamos por su nombre, Brit Hadashah, que significa pacto renovado, así dijo el Eterno. Este es el Brit Hadashah, el pacto renovado, el pacto que yo renuevo con vosotros. Bien, pero quiero invitarte ahí al libro de Hillel, Lucas, capítulo 2, verso 49, cuando Yeshua contesta y dice: ¿O no sabéis que en los negocios de mi Abba me es necesario estar? Y esto es un texto áureo, es un buen texto de oro para que lo guardemos y lo llevemos presente, que en los negocios de nuestra Abacadosh nos es necesario estar. Debemos de estar en las cosas del Eterno. Como bien sabemos, Yeshua en el templo a sus 12 años se perdió durante 3 días a sus padres, lo buscaron, lo encontraron y estaba en los atrios del templo ahí en Jerusalén platicando con los doctores de la Torah, con los doctores de la ley, como se les conoce, con los maestros de la ley, bendito sea el Eterno, platicando, dialogando con ellos, retroalimentándose, y bueno, él los estaba sorprendiendo con la interpretación de la bendita Torah. Y ahí lo encontraron sus padres. Entonces en el verso 49 del capítulo 2 les dice: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y a veces así nos sucede a nosotros. Hay gente que nos busca y no entiende que debemos estar en los negocios del Abba, pues a Él le servimos, a Él nos debemos, bendito sea el Eterno. Y si no sabían, ahora lo saben. En los negocios de nuestra Abacadosh nos es necesario estar. Y como bien vemos, nuestro amado Yeshua nunca usó el artículo definido cuando hablaba de el Eterno como el Padre de alguien más. No, Señor, nunca se refirió al Abacadosh, al Eterno Jehová Sebaot, como Padre de alguien más. La filiación de Yeshua es singularmente diferente a la de cualquier otra persona. Podemos ver, por ejemplo, a Yohanan, a Juan, al Sheliach Yohanan, al apóstol Juan. Él los llama ahí, en sus escritos lo llama monógenes, en lo que es el griego. Por ejemplo, ahí vamos rápidamente ahí al Sefer de Yohanan, en el capítulo 1, versículo 14.
Ahí nos dice de esta manera, nos dice, y la palabra, el verbo se convirtió en carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros y nosotros contemplamos su gloria. Gloria como el monógenes, el unigénito del Padre. ¿Qué significa monógenes? Unigénito. ¿Qué significa unigénito? El único hijo del Abacados, lleno de gracia y lleno de emet, de verdad. Y lleno de gracia y de verdad, habitó. Skeno. Del Strong en el 4637 nos dice que esto significa acampar y que esto está derivado del 4636 que significa choza o residencia temporal. O si nos vamos a la Shon Kadosh, al hebreo, encontramos que es suka, tabernáculo. En otras palabras, aquel verbo, el verbo que fue hecho carne, hizo suka, tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. ¿Quién? El monógenes, el unigénito hijo del Abacados. Y sabemos cómo fue su concepción, sabemos cómo fue su gestación, sabemos cómo fue su alumbramiento, su nacimiento. ¿Lo sabemos? Amén, lo sabemos. Vamos aquí también a Yohanan capítulo 1 verso 18. Que nos dice de esta manera, nadie ha visto al Eterno en ningún momento. El monógenes, el unigénito Hijo del Eterno, quien está en el seno del Abba, del Padre, Él lo ha declarado por medio de sí mismo. ¿Quién es el monógenes? Nuestro amado Mashiach Yahushua. Él es el verbo hecho carne y el que habitó entre nosotros. Cuando vamos ahí al mismo libro de Yohanan, aquí el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16, le recorremos tantito para adelante, nos dice de esta manera. Es un versículo muy conocido en la esfera espiritual. Hasta de memoria se lo sabe el pueblo del Eterno. Dice, porque de tal manera amó Elohim a los hombres, que ha dado su Hijo monógenes, unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó el Eterno a los hombres, al mundo, que dio a su Hijo monógenes, unigénito. ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree, que tenga fe, que tenga emuná, una fe obediente, pues no solamente es de creer y recibir, sino es de creer y obedecer la bendita Torá. ¿Cuál es la finalidad? Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el propósito principal de que el verbo se haya hecho carne y haya habitado, hecho suca entre nosotros. Pero mire, para que todo aquel cree no se pierda. Este mundo ya está perdido, muerto en delitos y pecados, en transgresiones, en iniquidades. Mucho pueblo vive sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Elohim. Pero gracias al monógenes, al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, que por la emuná en la obra redentora, en el madero de sacrificio, en la cruz, tenemos salvación, vida eterna, libertad del Ruach, incluso la sanidad de este cuerpo de carne. Quiero invitarte también ahí mismo, en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, en lo que es la primera carta de Yohanan, en el capítulo 4, verso 9, que nos dice de esta manera: así es como el Eterno mostró su amor para con nosotros. El Eterno mandó a monógenes, a su unigénito Hijo, a su único Hijo a este mundo, para que por medio de él pudiéramos tener vida, y vida en abundancia, hablando de vida eterna. Por eso un día nos dirá: bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa la presencia de tu Señor.
¿Y a qué le podemos llamar en lo poco? En los 120 años de vida que tenemos disponibles para este cuerpo de carne. 120 años. Es poco tiempo comparado con una vida eterna, bendito sea nuestro abacados. Entonces estamos hablando del unigénito, del monógenes. Monógenes se traduce como unigénito, pero significa más así precisamente, único hijo de Dios. Único hijo de Dios. Claro que nosotros también somos hijos del Eterno. ¿Pero cómo? Podemos llegar a ser esos hijos del Eterno cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo del agua y del Ruach, tal y como Yeshua le dijo a Nagdimon, a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo para que no solamente lo puedas ver, sino también puedas entrar, disfrutar de la era del Mashiach, disfrutar del reino de Elohim que ha sido establecido en esta tierra, cuyo Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, Yehoshua HaMashiach. Así que podemos llegar a ser hijos del Eterno al nacer de nuevo. Él es hijo desde la eternidad. Yeshua es hijo desde la eternidad. Nos lo dice la bendita escritura. Nos lo dice también Sheliach Kefa, el apóstol Pedro. Dice que somos salvos por la gracia, por el sacrificio del Cordero inmolado, predestinado desde antes de la fundación de este mundo. Bendito sea el eterno Jehová Sebaot. Entonces, ¿desobedeció Yeshua a sus padres cuando se quedó para interrogar a los maestros? ¿Desobedeció Yeshua a sus padres cuando se quedó ahí en el templo, en el Beit HaMikdash, para interrogar a los maestros? Para darse cuenta de cómo estaban interpretando las escrituras, de cómo estaban enseñando. Esa es una pregunta interesante. ¿Desobedeció Yeshua a sus padres? ¿A sus padres naturales? ¿A Joseph? ¿A Miriam? Entonces, lo que podemos encontrar aquí en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Biblos como lo conocemos, nos deja claro que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Así lo encontramos. Efesios 6. Hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Y todo lo que hagas prospere. Seas de larga vida, tus años sean completos en esta tierra y todo lo que emprendas prospere. Eso lo encontramos en varias partes de la escritura y lo conocemos en las 10 frases de Shemot, Éxodo 20, como el mandamiento número 6. Bendito sea el abacados. En otras palabras, la sumisión a la autoridad de los padres nunca puede significar que un hijo deba desobedecer al eterno Jehová Sebaot. Como dicen los apóstoles en el libro de los Hechos. Porque me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluidos mis padres. Obviamente, debo de honrar a mis padres. Pero en las cuestiones del Eterno, pues si mis padres están en contra de la voluntad del Eterno, pues yo tengo que obedecer al Eterno antes que a mis padres. Entonces la voluntad de Elohim, de Dios, cuando se revela claramente al ser humano, esa voluntad es soberana en la vida de cada ser humano. O sea, está por encima de todas las cosas la voluntad del Eterno. Porque la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces debemos entender eso. Es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres, en lo que es su soberana voluntad. Gloria sea nuestro abacados. No existe una autoridad superior a la autoridad del Eterno. Y todo ser humano capaz de tomar decisiones morales, si rechaza la instrucción del Eterno, corre el riesgo de condenación eterna. Tenemos que obedecer.
En la obediencia a los mandamientos, a la palabra del Eterno está la bendición. Lo encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Elohim, la guardares en vuestro corazón y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero también acontecerá que si no oyeres, no guardares, no pusieres por obra todas las palabras que Jehová Sebaot está ordenando en ese día, todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán a donde quiera que vayas. Entonces es preferible obedecer al Eterno, porque las bendiciones nos seguirán. Y si desobedecemos, las maldiciones nos seguirán y nos alcanzarán, por más que nos echemos a correr. Entonces, cuando ya tenemos la capacidad de decidir, debemos optar por tener bien grabado en nuestro corazón: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario, me es menester, es lo más importante de estar? Y amarás al Señor vuestro Dios de todo tu corazón, mente, fuerza y alma, por sobre de todas las cosas. Así que tenemos que obedecer al Eterno por sobre de todas las cosas. Y si os cuesta trabajo, pues pidamos la ayuda al mismo Eterno para que nos dé la capacidad de obedecerle. Santiago dice: si alguien está escaso de sabiduría, pídale al Eterno, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Apliquemos la misma fórmula: si alguien está escaso de obediencia, pídale al Eterno esa gracia de obedecer, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Cuando vamos allá a Gilel Lucas capítulo 2 verso 51, nos habla de flexibilidad. Yeshua regresó a su pueblo natal con Miriam, con María, y con Joseph, con José, ahí, a Nazaret de Galilea. Allí vivió en obediencia a sus padres hasta que comenzó su ministerio. ¿A qué edad? A los 30 años. Estamos hablando de los 12 a los 30, 18 años que no encontramos en las Sagradas Escrituras, pero crecía en gracia para con Elohim y para con los hombres en lo que es su naturaleza humana. Entonces él caminaba en esa perfecta obediencia. Bendito sea el Eterno, tal y como debemos de caminar usted y yo en obediencia a Dios primeramente y también a nuestros padres dentro de la voluntad del Eterno, dentro de sus mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas para nosotros como hijos, pero sobre todo sometidos a Él, a su voluntad y en obediencia a Él. Aquí podemos encontrar que la palabra del griego traducida como obediencia es upotasomenos y generalmente se traduce como sujeción. Como sujeción, estar sujeto. Es como cuando usted se sube al bus o al metrobús o al metro y tiene que sujetarse porque en un frenón va usted a dar por allá. Bien sujeto, bendito sea el Eterno. Esto lo encontramos ahí en el Brit Hadashah, en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 22, cuando dice: y las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Adón, como al Señor, como a nuestro amado Mashiach y Yehoshua. Nos está hablando de sujeción y así debemos de estar también sujetos al Eterno y sujetos a nuestros padres. También si vamos a la carta del Sheliach Shaul a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice de esta misma manera, nos corrobora la Sagrada Escritura: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿En qué Señor? Yeshua HaMashiach. Entonces encontramos esta palabra, upotazo. Era principalmente un término que también usaban en el ejército los militares, que significaba clasificarse por debajo. Subordinar es un término que hace hincapié en la relación con la cadena de mando. A esto se refiere esta palabra, de estar subordinado, de ser sujeto, de ser obediente. Entonces,
La respuesta perfecta del niño a la voluntad de Dios significó para él una correspondencia natural con las condiciones ordinarias. Yeshua era únicamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. También era hijo de María. ¿Cómo fue engendrado? Por gracia del Ruach HaKodesh. Su padre, el Eterno, Dios de la gloria. Su madre, María, la doncella. Miriam, del idioma hebreo. Entonces fue voluntad del Eterno que el Hijo experimentara toda la gama de subordinación humana. Entonces, nuestro amado Mashiach Yehoshua, él obedeció las leyes humanas, las leyes de sus padres. Él estuvo sujeto, por eso nos dice la bendita escritura, que Mashiach Yehoshua fue probado en todo, en todas las áreas en que es probado un ser humano, mas vencido en ninguna área, bendito sea el Eterno. Entonces nos dice aquí, fue voluntad del Eterno que Yeshua experimentara toda la gama de subordinación, de sujeción humana. Y eso lo podemos encontrar en el Brit Hadashah, en la carta de los Ibrim, de los Hebreos, si leemos en el capítulo 2, verso 14 al 18. Nos dice de esta manera, dice, por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como ellos, y por su muerte destruyó al que tenía el poder sobre la muerte. Este es el Hasatán. Y libró a todos aquellos que por el temor a la muerte habían estado en esclavitud. Él no tomó la forma de los ángeles celestiales, porque la muerte no tenía poder y autoridad sobre ellos, sino que él tomó la forma de los hijos de Abraham, de los hombres, porque la muerte sí tenía autoridad sobre la simiente de Abraham. Por lo tanto, era correcto que en todas las cosas se hiciera semejante a sus hermanos, es decir, a los hombres, para que él pudiera ser compasivo y un Cohen Gadol, un sumo sacerdote fiel en el servicio al Eterno, haciendo expiación por los pecados del pueblo. ¿Qué nos está diciendo? Que Mashiach y Yoshua pudo haberse hecho semejante a un ángel, pero contra los ángeles el Hasatán, la muerte, no tiene poder. Entonces tenía que hacerse en condición humana, porque contra el humano sí tiene poder la muerte, para librarnos. Entonces él padeció todo lo que un ser humano puede alcanzar a padecer, para compadecerse de nosotros y salvarnos, el justo por los injustos. Cuando vamos ahí al profeta Yesayá Haneví, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versos del 12 al 18, nos dice, porque en esto que ha sufrido y ha sido tentado, puede socorrer a los que son tentados. ¿En qué fue tentado? ¿En qué sufrió? En todo. En todo. Como bien sabemos, antes de ser detenido, apresado, en el monte de los olivos clamaba a gran voz y decía, Padre, Abba, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue tentado en todo, en el dolor, en el sufrimiento, en todo tipo de padecimiento y tentación, pero vencido en nada. Pero vamos a regresar ahí al Brit Hadashah, al Sefer de los Ibrim, carta a los Hebreos, libro a los Hebreos, capítulo 4, versos del 14 al 16. Dice, porque ya que tenemos un Cohen Hagadol no levítico que traspasó los cielos, estamos hablando de Yeshua Mashiach, el Ben Elohim, sujetémonos firmemente a él, a quien reconocemos como verdadero,
porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Por lo tanto, vayamos entonces valientemente al trono de su favor inmerecido con confianza para que podamos recibir amoroso cuidado y encontremos el favor de socorro en tiempos de opresión. Bendito sea nuestro abogado, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No fue vencido en nada. A diferencia de nosotros, que una que otra vez no solamente somos tentados, sino también vencidos, caemos, pero el problema no es caer, sino quedarse abajo. Hay que volverse a levantar sabiendo que tenemos ejemplo y que tenemos un abogado. Abogado tenemos si caemos. Mire lo que dice ahí mismo la carta a los Hebreos capítulo 5 versos del 6 al 9. Dice también en otro lugar dijo, tú eres Cohen, no levítico, eternamente, de la misma clase de Melquisedec. Entonces tenemos un Cohen Gadol no levítico, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Eso también lo encontramos en el Tejilín Salmo 104. Cuando dice, Jehová lo ha jurado, y él nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen eternamente de la misma clase que Melquisedec. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, incluso cuando estaba vestido de carne, nos dice la bendita palabra, ofreció oraciones y peticiones con un poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía darle vida después de la muerte, y fue escuchado. Aunque él es el Hijo, él aprendió la obediencia a través del temor respetuoso y el sufrimiento, y así ha sido perfeccionado y se ha convertido en la fuente de salvación eterna para todos los que, para el oído, ponga oído atento, para todos los que obedecen. Por eso la bendición viene a través de la obediencia. Y esa obediencia nos la mostró nuestro amado Mashiach y Josué. ¿O no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Benditos sea nuestro abacados. Entonces, aunque Él es el Hijo, Él aprendió la obediencia a través del temor reverente, del temor respetuoso y el sufrimiento. Y así ha sido perfeccionado y se ha convertido en la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Entonces lo que se necesita es emuná, una fe perfecta, una fe completa, una fe obediente, la fe que te lleva a obedecer la bendita Torah. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 verso del 5 al 11. Dejen que la actitud de el uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach Yoshua. Aleluya. Mientras él estaba en la semejanza del Eterno, no consideró ser igual al Eterno, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de siervo, haciéndose como un ser humano, y estando en condición humana, se humilló a sí mismo, todavía más haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero como un criminal. Por lo cual el Eterno lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro amado Mashiach Yoshua se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua HaMashiach es Marán, es nuestro Dios y es nuestro Mesías, para el esplendor de la gloria del Abacadosh, el Padre. Qué bendición estamos encontrando aquí, mis amados Ajim Behayot, pero vamos a tener que ponerle pausa al tema aquí, bendito sea el Eterno, y continuamos la próxima semana, como bien sabes, en viernes a
6:30 hora Pacífico. Bendito sea el Eterno. Que la gracia del amado Mashiach Yahushua sea contigo, con tu familia, en tu vida, y que todo lo que hagas prospere dependiendo de tu obediencia al Eterno. Amén. Eji Raot. Hasta pronto. Bendiciones.